En varios eventos AMLO ha dicho que la delincuencia va a terminar eventualmente porque los niños ya no están creciendo con gobiernos corruptos sin oportunidades. Pero es que todo lo contrario va al alza. Sí, esa fue la creencia ridícula del López Obrador que se impugnó desde un principio, que fue lo último de lo que yo pude hablar con el terrible Pedro Miguel, que yo pensaba que era de izquierda, pensaba que era mi amigo y todo, pero evidentemente no. Evidentemente la delincuencia no solo depende de que el gobierno sea corrupto o no, depende de muchísimos elementos sociales que los criminólogos estudian. Y si tú vas a buscar libros sobre criminogenia, ninguno te va a decir la estupidez de que pues, si el gobierno es corrupto y la gente es pobre, entonces son delincuentes. Y cuando el gobierno es transparente y la gente no es pobre, pues entonces no hay delincuencia. No hay delincuencia en Suecia, no hay delincuencia en Noruega. No, mierda, sí hay. Y mafias. Es que es creer que sabes cuando no sabes. Y es uno de los grandes defectos de López Obrador. Para buscar petróleo, pues hace un agujero en el suelo y sale, ¿no? No, ma. No, lo de la salud es muy fácil. Lo resolvemos fácil, pero no lo ha resuelto. Lo de la delincuencia es fácil, lo resolvemos fácil, pues tampoco.